ni la cárcel, ni la persecución, ni las acciones que hoy se pretenden imponer en contra de los sectores sociales va a callar la voz de los luchadores sociales y populares. El Frente Popular ratifica las jornadas de acción que están realizándose en cada una de las provincias con los plantones y mitines, pero sobre todo hacemos un llamado a los diversos sectores a establecer políticas unitarias para botar abajo las medidas económicas que hoy afectan a la mayoría del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es la situación legal al momento de las personas que fueron detenidas? Bueno, en el caso de los 3 compañeros que fueron detenidos el día de ayer fueron puestos en libertad los 2 compañeros del presidente del Frente Popular de la provincia de Pichincha, Carlos Castellano, salió hoy en la mañana, porque no había razón para que se pueda impedir que el compañero esté en libertad. Evidentemente que es parte del abuso del autoritarismo del presidente de la República y de las Fuerzas Armadas. No puede ser justo que mientras en las vías asesinan, matan a quienes estamos transitando o viajando de una provincia a otra, en cambio se destinen o se despliegue fuerzas policiales y militares en contra de quienes están reclamando el alto costo de vida, en quienes estamos reclamando el hecho de que exista medicina para los pacientes con enfermedades terminales, a quienes estamos demandando el hecho de que se garantice una calidad de educación para los hijos de los trabajadores que hoy vemos con preocupación como incluso las listas de útiles en el caso de Pichincha ya están por las nubes. Evidentemente que ante eso la protesta tiene que seguir. El gobierno nacional pretende con estas acciones en los hechos acallar la voz de quienes demandamos seguridad, salud, trabajo, educación, pero sobre todo que exigimos el hecho que debemos mejorar nuestra calidad de vida. Pero de alguna forma el gobierno nacional puede aducir que ustedes tienen derecho a la protesta, pero tampoco a obstaculizar la libre circulación, a cerrar vías y a lo mejor van a tomar más represalias. Bueno, el gobierno nacional lo que debería es garantizar todos los aspectos que el pueblo ecuatoriano hoy demanda. Estas acciones que se levantan desde la juventud, desde los trabajadores, desde el movimiento indígena, desde los campesinos, obedece a un hecho, a que el gobierno nacional ha sido incapaz de resolver los principales problemas de la sociedad ecuatoriana. El gobierno nacional ha priorizado los acuerdos con los organismos multilaterales y gobierna evidentemente para los grupos económicos. Mientras nos decía que su principal objetivo era garantizar medicina para el pueblo ecuatoriano, hoy vemos cómo el incremento en el costo de la gasolina ha subido el costo de vida y toma medidas adicionales como es el hecho de haber eliminado el 5% del impuesto a la salida de capitales, garantizando los negocios para los grandes importadores, principalmente del combustible. Es decir, esas medidas que él está adoptando es lo que están generando el rechazo, la resistencia, la unidad y la organización del pueblo ecuatoriano. Por eso estas medidas que levantamos desde el Frente Popular son evidentemente la respuesta a una política que beneficia a un puñado de ecuatorianos que están entre los sectores empresariales, mientras en cambio ha afectado a más del 80-85% de ecuatorianos, quienes hoy están viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza en nuestro país. ¿Bajo qué argumentos se les detuvo a los dirigentes el día de ayer? Bueno, el día de ayer el argumento que tuvieron es el hecho de que no tenían permiso para paralizar la vía. Nos dijeron que era por el tema de la quema de llantas, nos dijeron que estaban impedidos de hacer este tipo de cosas, pero en las acciones estuvo demostrado que los compañeros que fueron impedidos de su libertad no estuvieron realizando ese tipo de acciones. Al compañero Carlos Castellano le cogen en el momento que está dando declaraciones. Por eso es que evidentemente no tuvo peso este tipo de acción de la policía.
Sin embargo, insistimos, lo que estamos es ejecutando nuestro derecho a la resistencia, nuestro derecho a resistir ante las políticas que hoy a la mayoría del pueblo ecuatoriano le está condenando a cuestiones de hambre, de pobreza y de miseria en el país. Señor Erazo, entendemos que este 25 hay una convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores y queremos consultarle, bro, cuáles son los temas que se van a abordar, qué temas se van a tratar, un poco cuál es el sentido de la convocatoria. El Frente Unitario de Trabajadores ha convocado a una convención para discutir los principales problemas que hoy atraviesa el país y que tiene que ver con el tema del alto costo de vida, el incremento en el precio de los combustibles, la falta de empleo en nuestro país, la defensa de la seguridad social, los problemas del sistema de salud y los problemas del sistema de educación. En ese marco nosotros vamos a participar con todas nuestras organizaciones en esta convención y estamos planteando que debemos seguir impulsando acciones para botar abajo las medidas económicas planteadas por el gobierno nacional. Hacemos un llamado, como habíamos ratificado, al movimiento indígena para que juntos podamos unificar estas acciones en rechazo a las políticas del presidente Noboa. Gracias. Amigos y amigas quienes se unen a la señal digital de Guadalajara TV, tengan ustedes una excelente mañana. Estamos en la sede del Frente Popular, ubicado al centro norte de la capital, donde las diferentes organizaciones sociales se pronuncian respecto al tema de la aparente criminalización desde el Estado ecuatoriano. Escuchemos. El día de ayer fue injustamente apresados nuestros compañeros por el simple hecho de salir a las calles a protestar por el alto costo de la vida. ¿Eso qué significa? Tenemos una canasta básica que llega por los $900 y un sueldo básico de unos $460. Salimos a las calles a protestar por una educación, porque se cumpla por el presupuesto de la educación. ¿Qué pasa con el presupuesto de la educación? Se supone que el gobierno debe cumplir con el 6% del Producto Interno Bruto, pero hasta el día de hoy sigue sin hacerlo. Salimos a las calles por un trabajo digno, por la juventud, porque no tenemos empleo, porque nos pagan un sueldo precarizado. Salimos a las calles y exigimos que realmente se combata la inseguridad, porque ¿qué pasa en los planteles dentro de las aulas? Siguen asesinando, siguen violando, siguen robando, siguen traficando drogas. ¿Eso qué significa? Que no existe aulas seguras, lo que propuso el presidente. El presidente ha maquillado en estos últimos días las cifras de su supuesto combate a la delincuencia. Lo único que ha hecho es criminalizar a los jóvenes que no tenemos empleo, que somos de sectores populares. Los sectores populares somos los que más sufrimos el alto costo de la vida. Es decir, por eso nos vamos a mantener en las calles, en protestas, en acciones y en movilizaciones, hasta que el presidente derogue el decreto con el que se está subiendo el precio a los combustibles, hasta que se declare en emergencia la educación, la salud y hasta que a los jóvenes nos puedan dar un trabajo digno, porque en nuestras casas y en nuestros hogares no tenemos y no cumplimos con lo que el gobierno propuso en campaña, no se ha hecho hasta el día de hoy. Es por eso que vamos a seguir movilizándonos y luchando por un futuro mejor para nuestros jóvenes.